Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Es bien sabido que un argumento utilizado por muchos filósofos, entiéndase Leibniz o Hume, es el llamado argumento del mal de Epicuro. Con él se intenta demostrar la inexistencia de Dios. En rigor, no es una demostración de la inexistencia de Dios per se, ya que en ningún momento se concluye la no existencia de éste. Simplemente se pone en duda la compatibilidad de ciertas afirmaciones. Vendría a decirse de la siguiente manera: ante el hecho de que el mal existe en el mundo y Dios permite que siga existiendo, se dice: o Dios quiso eliminar el mal y no pudo, entonces Dios no es omnipotente, o Dios pudo eliminar el mal y no quiso, entonces Dios no tiene una bondad infinita, o bien Dios ni quiso ni pudo, entonces Dios no es ni bondadoso ni omnipotente, o incluso sostener que Dios quiso y pudo. En este caso, es posible que Dios ya haya tomado medidas contra el mal en el mundo y la humanidad aún no lo sepa. Sin embargo, ante estas palabras tan sostenidas por tantos militantes del ateísmo en cuanto que Dios o no es bueno o simplemente no existe y por eso existe el mal en el mundo, es que resulta oportuno traer a uno de los mayores docentes de metafísica para que explique por qué Dios permite el mal. Ya sin más que agregar, he aquí la conferencia que da respuesta a este viejo dilema tan utilizado por tantos ateos que, desde la ignorancia, pretenden demostrar que no existe Dios o que existiendo es un Dios malo. Muy por el contrario, se verá a continuación que Dios no solo que existe, sino que existe en suma bondad y en sumo respeto a la libertad del hombre. Aquí también se dará respuesta a aquellos que dicen por qué Dios no respeta la libertad de la víctima del mal que realiza una persona con su libre albedrío. Por ello es muy importante estar atento a cada palabra y ser paciente hasta el final. Desde ya, muchísimas gracias por su tiempo y por el respeto en los comentarios. Gracias por la invitación y muchos saludos, Horacio, Neradros y todas las personas que nos van a ver y a escuchar. Bien, como primer punto, realmente, yo diría que esta es probablemente la pregunta más difícil que se le podría hacer o a cualquier filósofo o a cualquier sacerdote, mucho más a un sacerdote. Y además, debo decir también que a través de los siglos se han dado una infinidad de respuestas y con mayor o menor satisfacción intelectual. Sin embargo, es una cuestión que parece que no hay unanimidad y no se ha podido todavía zanjar o decir, ok, por fin ya hemos dicho todo lo que se puede decir sobre el tema del mal. Así que bueno, estamos en un vivo, en YouTube, con audiencia variopinta, con audiencia de todas las edades, supongo yo, de todo tipo de estudios. Así que podamos nosotros abarcar todos los temas que puedan relacionarse con el mal, yo creo que no lo lograríamos. Así que vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Bien, diciendo eso, y la verdad, salvándome también, porque repito, es la pregunta más difícil, caramba, si no logramos resolverla ahora, ok, somos humanos, ¿no? Somos humanos y a veces tremenda perfección y solucionar intelectualmente los temas más complicados, caramba, si personas más preparadas que nosotros no lo han logrado, tampoco nosotros pretendamos lograr más de lo que han hecho los grandes personajes de la historia, los grandes filósofos y los grandes santos de la historia, principalmente los santos. Bien, entonces, Horacio me va a ayudar, ¿verdad?, con la presentación, ¿cierto? Así que podríamos avanzar a la primera. Lo primero que hay que saber sobre la cuestión del mal es que jamás hay que pensar que porque ya me dieron una respuesta, entonces ya me voy a quedar tranquilo. Es decir, bueno, mira, ya me explicaron de qué se trata el mal, ya me explicaron qué es lo que sucede, así que muy bien, ya sé cómo funciona, ya me quedo tranquilo, ya no me molesta. No existe respuesta satisfactoria al mal
porque no importa la explicación que a mí me den, cuando yo esté en presencia del mal o cuando yo lo experimente, me va a seguir molestando, me va a seguir confundiendo, me va a seguir levantando preguntas, va a continuar siendo doloroso. Por lo tanto, no importa la respuesta que me den, aunque pueda ser intelectualmente satisfactoria, para mi experiencia de vida no será suficiente, porque cada vez que me enfrente con el mal, la voy a pasar terrible. Así que es lo primero que debemos saber. Por lo tanto, si en esta exposición algún dato podemos exponer sobre el mal, no hay que pensar que, bueno, todo está solucionado y ahora que comprendo el mal, yo nunca me voy a sentir mal. No. Son dos cosas muy diferentes. Y antes de pasar a la siguiente, yo quería también que comprendamos las distinciones o los tipos de mal. Y por si acaso, lo voy a explicar muy rápido y si no lo comprendemos, no pasa nada. Y el que pueda entenderlo, pues qué bien, que lo aproveche. Vamos a distinguir el mal en tres vertientes principales. El mal metafísico, el mal físico como limitación y el mal moral. ¿Ok? Vamos con el primero, el mal metafísico. Si la metafísica habla del ser de las cosas, el mal metafísico es la ausencia de ser. Entonces, el mal metafísico no es verdadero mal. ¿Por qué? Porque es no ser. Es decir, ahí no hay ninguna injusticia, ahí no hay maldad, ahí simplemente no hay nada. Y donde no hay nada, no podemos llamarlo malo, no podemos llamarlo bueno, pero tampoco malo, porque no hay nada. Entonces, el mal metafísico es el mal absoluto, es la nada. Y la nada no es mala, la nada simplemente nada es. Nada es. No es ni buena ni mala, no es nada. Ese es el mal metafísico. Muy bien, el mal físico tampoco es un mal verdadero en cuanto a limitación. Por ejemplo, si yo digo que para esta entrevista me gustaría a mí estar en Argentina porque Horacio está en Argentina, caramba, yo estoy limitado por el espacio. Entonces, esa limitación yo la veo como algo malo, pero si somos sinceros y si no somos caprichosos, nos damos cuenta que no es algo malo verdaderamente. Es decir, que yo no sea un ser infinito que pueda hacer lo que me da la gana, no significa que eso sea algo malo. No sé si se entiende. O sea, que yo sea físicamente limitado no es algo malo. Porque si no, ¿qué es lo que yo estaría pidiendo? Yo quiero ser el ser infinito. Quiero ser el ser sin limitaciones. Bueno, pero caramba, eso es una pretensión y un capricho mío que me voy a quejar siempre que yo no sea absolutamente perfecto y absolutamente infinito. No, eso no tiene sentido. Entonces, el mal físico, es decir, la limitación, tampoco es mal verdadero. Hay otra limitación física en donde podríamos hablar, por ejemplo, de la enfermedad. Allí sí hay un mal. Allí sí hay un mal, porque allí hay algo que debería cumplirse, y eso ya lo vamos a analizar luego, pero que no se está cumpliendo. Es decir, lo natural, lo normal es que yo cuente con salud, pero la enfermedad es algo que me quita la salud. Es una situación que, digamos, no es aquello para lo que yo estoy ordenado. Yo estoy ordenado para desarrollarme físicamente, intelectualmente, espiritualmente, pero si encuentro obstáculos a mi normal desarrollo, a mi natural desarrollo, ahí sí ya tenemos un mal físico donde podríamos llamarlo verdaderamente mal. Pero ok, vamos al último de los males, que es el mal moral. Y aquí sí tenemos el verdadero mal o el peor de los males. Porque en el mal moral se da la situación de que yo conozco lo que debería hacer, lo que debería decir, cómo debería actuar y voluntariamente decido hacer lo contrario. Y allí es donde se encuentra la verdadera maldad. Regresemos al tema anterior, la enfermedad.
¿Yo puedo decir que la enfermedad es algo malo para mí? Sí, pero no puedo caracterizar a la enfermedad como malévola, como malvada. A donde está la verdadera maldad o la malevolencia es en lo moral, en mis decisiones. Cuando yo conozco el bien y decido no hacer el bien. Ese es el mal total. ¿La enfermedad es mala? Sí, pero el mal total se encuentra en el ámbito moral. Cuando yo me oriento hacia el mal porque he decidido orientarme hacia el mal. Muy bien, ahora sí, dicho esto, vamos a decir otros elementos básicos sobre el mal. Vamos a la siguiente, si es que se puede. Hay mal porque existen seres que no son Dios. Y vamos a explicarlo. No vamos a hablar ahora de la pregunta sobre el mal, sino que hablemos de la queja sobre el mal. Hay personas que se quejan porque el mal existe, ¿ya? Y es precisamente esta queja lo que tiene como fundamento es el lamentarme con Dios porque no me creó a mí como Dios. Realmente, cuando yo me quejo por el mal, cuando me quejo, lo que estoy haciendo es quejarme con Dios porque yo no soy Dios. Y vamos a explicarlo en este momento. Dios, para empezar, no puede crear dioses, ¿ya? Quejarme porque en mí hay algo que podría salir mal es quejarme por no contar con la absoluta perfección. Los ángeles son lo más perfecto y cercano a Dios. Sin embargo, con los ángeles también hay algo que puede salir mal. Y de hecho, hay algo que salió mal. ¿Esto por qué? ¿Por qué en Dios nada puede salir mal? Y en lo que no es Dios, es decir, en todos nosotros, hay cosas que sí pueden salir mal. Porque en Dios, el ser es total y absolutamente uno. Y pongamos atención, porque esto puede ser un poquito complicado, pero ya veremos que al final se logra comprender. El ser de Dios es uno de manera completa, sin división, sin distinción. El pensar de Dios es el ser de Dios. El sentir de Dios es el ser de Dios. El querer de Dios es el ser de Dios. El entender de Dios es el ser de Dios. Esto, que suena un poco confuso, se puede entender tal vez de la siguiente manera. No pensemos ya en Dios, pensemos en nosotros, pensemos en mí. A ver, lo que yo entiendo, lo que yo conozco, lo que yo quiero, ¿es todo lo mismo? No, no. Mi pensar y mi querer no son iguales. En mí, el intelecto que se inclina hacia la verdad y la voluntad que se inclina hacia el bien no son uno, no son lo mismo. Si en mí la verdad y el bien no se identifican con lo que yo soy, significa que yo debo orientarme a mí mismo hacia la verdad, porque yo no soy la verdad, yo no estoy pegado a la verdad, yo debo orientarme hacia la verdad y debo orientarme a mí mismo hacia el bien. Por ejemplo, los ángeles también deben hacer esto. Dios no debe orientarse a la verdad ni al bien, porque Dios es la verdad y es la bondad. Yo no soy uno con la verdad. Yo debo descubrirla. Lo mismo con el bien. Yo debo elegirlo. Mi sola existencia no es lo mismo a ya haber elegido el bien, a ya haber actuado bien. Yo por existir no estoy pegado al bien. No es que por existir ya estoy actuando bien. Para Dios, en cambio, el simple existir es ya estar totalmente unido a la verdad y al bien. Es totalmente inseparable. Es imposible que algo en Dios salga mal, porque Dios y el bien son uno solo. Esa es la absoluta unidad de Dios, que también es lo que le da la absoluta perfección a Dios. Yo no estoy totalmente unido al bien.
Si entre el bien y yo no hubiese ninguna diferencia, si el bien y yo fuésemos uno, entonces yo sería la bondad, pero yo no lo soy. Yo no soy la absoluta perfección. Entonces, en mí existe la posibilidad de que algo salga mal. Si yo no soy la absoluta perfección, obviamente algo puede salir mal en mí. Si yo me quejo porque en mi vida hay algo que podría salir mal, entonces yo me estoy quejando con Dios porque yo no soy Dios. Y por si acaso, para los que ya se dieron cuenta, esto es una pretensión de soberbia. Quejarme con Dios porque yo no soy completamente perfecto, porque yo no soy la absoluta bondad, la absoluta perfección. Y hasta donde yo sé, esta pretensión es muy peligrosa, porque a mí me suena muy parecida a un episodio conocido del Génesis, que se llama Pecado Original. Seréis como dioses. Cuando yo me quejo porque en mi vida hay algo que puede salir mal, porque yo no soy la absoluta perfección, porque yo no soy Dios, entonces, ¿de qué me estoy quejando? Me estoy quejando de que yo no soy Dios. ¿Por qué existe la posibilidad del mal? Porque hay seres que no son Dios, así de sencillo. Hay seres que podrían experimentar algún mal, porque no son la perfección absoluta. Hasta ahora, lo que hemos dicho es que el mal es posible. No hemos todavía respondido por qué Dios lo permite. Lo único que hemos dicho es que el mal es una posibilidad. Muy bien. Pero tampoco, cuidado, vamos a confundirnos. Yo estoy diciendo que el mal es posible. No estoy diciendo que el mal sea algo necesario, que el mal sea eterno. No es eso lo que estoy diciendo, como por ejemplo los maniqueos que decían que, por ejemplo, en la creación, al inicio de todo, había una contraposición entre bien y mal. O como por ejemplo el tema del yin y el yang, ¿no? Que para que haya equilibrio tiene que haber bien y mal. No es eso lo que yo estoy diciendo. Lo único que hemos defendido hasta ahora es que el mal es posible porque hay seres que no son totalmente perfectos. Hay seres que no son Dios. Muy bien. Pero todavía no hemos respondido por qué Dios permite el mal, que es el centro de nuestra conferencia, y eso todavía no lo vamos a ver. Lo vamos a ver en unos minutos. Antes de responder por qué Dios permite el mal, tenemos que saber qué es lo que permite. Es decir, qué es el mal. Y ahí vamos, si se puede pasar a la siguiente. Entonces, ¿qué es el mal? En las palabras más simples que yo puedo compartirles, digamos que el ser humano entiende como malo aquello que no es como debería ser. Y lo voy a repetir. El ser humano entiende como malo aquello que no es como debería ser. Pero fijémonos que hemos dicho aquí dos conceptos importantes. Primero, lo que no es, y luego hemos hablado del deber ser. Y sobre estas dos ideas nos vamos a centrar un momento, porque si no, jamás comprenderemos el concepto del mal. Cuando algo me parece mal, por ejemplo, yo digo, yo debería tener más dinero. Yo debería recuperarme de la enfermedad. Yo debería vivir más años. Yo debía haber pateado mejor la pelota para meter el gol y como no lo hice, como no es lo que debía ser, hemos perdido el partido. Y eso me parece mal. Siempre en mi mente hay un deber ser que en la realidad no se cumple. Cuando en mi mente hay un deber ser, yo debo vivir más años, yo debo tener más dinero, yo debo patear mejor la pelota para ganar el partido. Cuando en mi mente hay un deber ser que en la realidad no se cumple, allí es cuando yo digo, hey, eso está mal, a mí me parece malo, yo lo encuentro negativo. Y aquí yo me atrevería a hacer un desafío a cualquier persona que nos esté escuchando y diría, intentemos explicar el mal alejándonos de esta idea. Y nos daremos cuenta que es imposible, es totalmente imposible explicar el mal si no tengo esta idea como base. Aquello que no es como debería ser. Muy bien,
Y yo les dije que íbamos a centrarnos sobre estos dos conceptos, el no ser y el deber ser. Si pasamos a la siguiente. Bien, entonces, en aquello que no es, allí es donde encontramos el mal. Tengo frente a mí una realidad que me parece que no debería ser así. Entonces, ese no ser es lo que yo encuentro como malo. Sin embargo, al mismo tiempo, hay algo que yo considero más valioso, que yo considero más grande, y eso es lo que debería ser, pero lo que no tengo. Lo que yo sí tengo es algo que no está haciendo como debería. ¿Y qué es lo que me falta? Aquel deber ser. Eso es lo que a mí me falta. ¿Y qué es esto del deber ser, entonces? ¿De qué se trata? El deber ser, por si acaso, es aquello por lo cual continuamos viviendo. Y ya lo vamos a explicar ahora. El deber ser es aquello por lo cual continuamos viviendo, lo que nos continúa dando fuerzas para seguir adelante. Incluso cuando las cosas no son como nos gusta, hay algo que consideramos que está por encima de esa realidad frente a nosotros. A ver, la realidad frente a mí no es como debería, pero hay algo que yo considero más real, y ese es el deber ser. Nadie lucha por un bien imposible. El deber ser es lo que yo considero bueno. Pero si yo considero que es imposible, yo no voy a luchar por ello. Y eso no me da fuerzas a mí para continuar. Lo imposible no me da fuerzas, no me anima. De hecho, lo imposible me desanima. Esa es enseñanza moral de Santo Tomás de Aquino. El ser humano lucha por el bien posible, no por el bien imposible. Entonces, esto es lo que nos mantiene firmes ante tantas desmotivaciones, cosas que no son como nosotros esperamos. Sin embargo, aquello que sí es, puede más que lo que no es. El deber ser no es para el ser humano una ilusión, una imaginación. No es que yo me imagino el deber ser, es una ilusión, es un engaño. Bueno, la realidad no es como a mí me gustaría, pero yo prefiero vivir de sueños, prefiero vivir de imaginaciones y en mi cabecita hay algo que debería ser y yo prefiero vivir en mi cabeza, prefiero vivir imaginándome que se va a cumplir. No, ese no es el deber ser. Eso sí es imaginación, eso es ilusión, pero la ilusión y la imaginación no es el deber ser. ¿Qué es entonces el deber ser? El deber ser no es una ilusión, sino es lo contrario. Es lo que el ser humano considera como la máxima realidad, incluso más real y más valiosa que mi realidad inmediata, porque mi realidad inmediata es aquello que no es como yo pienso que debería. En cambio, ese deber ser es una realidad para mí más fuerte, más potente y podríamos llamarla, en palabras de Cornelio Fabro, más intensa. Vamos a seguir con estos conceptos y vamos a entrar un poco en la metafísica, ahora sí, aunque ya entramos hace un momento, pero vamos a entrar todavía más profundo. ¿Podemos pasar a la siguiente? Dijimos que en la frase sobre el mal hay dos ideas importantes. Una es la de no ser y la otra es la de deber ser. Con respecto al deber ser, es necesario que entendamos que la única manera de comprender el mal es cuando previamente existe en nosotros un deber ser. El mal está cuando este deber ser no se cumple. Ahora, si nosotros somos ateos, somos materialistas, somos consecuencialistas, somos existencialistas, si es que somos nihilistas o cualquier otra rama de la filosofía que niegue el deber ser, entonces esto nos lleva, aplicando el modus tollens de la lógica estoica, si no hay lo posterior, tampoco hay lo anterior. Ese es el modus tollens de la lógica. Por ejemplo, si llueve, se moja el piso. No está mojado el piso, ¿qué significa eso? Que no está lloviendo. Quito lo posterior y me niega lo anterior. Si para estas filosofías no existe el deber ser,
entonces es imposible que para estas personas exista el mal. Cuando estas personas nihilistas, materialistas, existencialistas, etcétera, hablan del mal, realmente ellos no están siendo coherentes con su postura filosófica, porque la postura filosófica que tomes, si quieres hablar del mal, necesitas aceptar que existe verdaderamente un deber ser que no se está cumpliendo. En la realidad hay un deber ser que no se está cumpliendo y allí es donde está el mal. Para pensar en el mal es necesario un pensamiento metafísico, porque tengo que pensar en el deber ser. Puede sonar complicado, pero fácilmente vemos que no lo es. Si yo puedo pensar en el mal como cualquier ser humano puede, entonces significa que cualquier ser humano es capaz de pensamiento metafísico. Hablemos, por ejemplo, del materialismo, del nihilismo. Para estas posturas que no aceptan el deber ser, entonces, a ver, seamos materialistas en este momento. Seamos materialistas. ¿Qué es lo que yo tengo en la realidad? Tengo lo que hay. Eso es lo que hay. Y yo niego la metafísica. No hay metafísica porque mi pensamiento es un pensamiento materialista. Y si no hay metafísica, yo no puedo decir que existe un deber ser. Por ejemplo, yo me enfermo. Mi deber ser no es la salud. Simplemente, caramba, mira, me enfermé, así es la vida, ya está. Como yo no puedo pensar en un deber ser, yo debería estar saludable. No. Entonces, no hay un deber ser. Para mí, lo que hay, eso es lo que es. Punto final. Ahora, ¿de qué me quejo? ¿Cómo me puedo quejar si no puedo comparar lo que tengo frente a mí con el deber ser? Si no puedo hacer esa comparación, ¿qué tiene de malo? Frente a mí tengo una persona y eso es lo que hay. Y así es como las cosas deberían ser. Es decir, el ser y el deber ser serían lo mismo para un materialista. Así como es, así debería ser. Ah, esa persona se enfermó. Bueno, así debía ser, porque no hay otra posibilidad. No existe otra posibilidad. La realidad inmediata frente a mí es todo lo que existe. Si te enfermaste, es porque así tiene que ser. Y si tú ganaste el partido, es porque así tiene que ser. No, es que el político no tiene que robar porque, a ver, un ratito, ¿me estás diciendo que el ser político tiene un deber ser? ¿Tiene una situación ideal a la que debería apuntar? El ser político no debería robar. ¿Quién lo dice? Lo que yo sé es que existe la realidad material en donde hay un político y roba. Eso es lo que tengo. Yo, ¿por qué me imagino ilusiones donde hay un político que no roba? Oye, no te hagas ilusiones. Eso es pensamiento metafísico. Eso es aplicar un deber ser a la realidad frente a ti. Si yo soy materialista, tengo un político, roba. ¿De qué me quejo? Eso es lo que hay. Y no hay nada más. No hay nada más. ¿Qué es lo que me da el pensamiento metafísico? Me dice, oye, si hay algo más. Hay una realidad superior que si no se cumple ahora, pues tienes que hacer que se cumpla. Y ese es el deber ser. Si yo niego el deber ser, entonces yo no tengo que hacer que se cumpla nada. Tengo que dejar que las cosas sigan su curso. Ese es un pensamiento coherentemente materialista, el que niega el deber ser. Y allí no hay mal. Allí simplemente pasó lo que pasó. Eso es lo que tenemos, ni nada más. No puedo pensar en otra cosa, porque si pienso en otra cosa, pues estoy trabajando con imaginación, con ilusión, con fantasía. Muy bien, vamos entonces a la siguiente, porque yo me imagino que llegados a este punto ya hemos aceptado que es necesario un pensamiento metafísico, me imagino yo, si es que estamos de acuerdo. Así que la metafísica me lleva por su propia naturaleza a la fe y la esperanza naturales. Atención, yo he hablado de la fe y de la esperanza naturales. En este momento estamos hablando de filosofía, no hemos hablado de teología, no voy a hablar en este momento de la fe teologal, la que me da el Espíritu Santo en el bautismo, no estoy hablando de esperanza teologal ni de la caridad teologal. Voy a hablar de fe y esperanza naturales. Ya que comprendemos el no ser y el deber ser, comprendamos una cosa más. Si yo tengo aquí y ahora un gran mal, ¿por qué no acabar con mi vida en este momento? Yo la estoy pasando mal. La estoy pasando mal. ¿Por qué no acabo con mi existencia? La razón solamente puede ser una sola. No hay otra razón. Hay una sola razón.
que hace que yo no acabe con mi vida en el momento en el que mi vida no me está gustando. Y es que yo confío en un bien mayor a este mal que estoy experimentando. Experimento un mal, pero confío en que hay un bien mayor, en que hay un deber ser. Si yo en este momento, no veo por ningún lado el bien y yo sigo aquí, solo hay una explicación para que yo persevere en la existencia. Confío en que hay un bien más grande y que en algún momento vendrá y llegará. Es decir, el deseo de que se cumpla un deber ser es lo que a mí me mantiene. Un ejemplo, si lo único real fuese el ser y no el deber ser, lo único real fuese el ser, las cosas como son en este momento, ¿qué pasa si en este momento a mí no me gusta mi existencia? Lo coherente sería que me elimino y ya. Yo podría acabar conmigo cuando mi existencia no me gusta y ya, no pasa nada. Yo antes era, ya no soy, se acabó, punto. Pero, ¿por qué no me elimino en este momento? Porque para mí no hay una ilusión, no. Para mí hay una realidad que me dice que yo debo ser, que yo debo continuar siendo. La realidad, para mí eso es una verdad. Yo debo ser y debo continuar siendo. Por eso no me elimino cuando en este momento mi existencia me desagrada. Porque hay algo más real que este momento. Todo esto es filosofía. Pero ahora sí hablemos un poquito de la fe teologal. ¿Cuál es la diferencia entonces entre esta fe natural y la fe sobrenatural? Es que en la filosofía yo me imagino y confío en que se cumplirá este deber ser. En cambio, en la fe sobrenatural, yo no estoy solo confiando en que se cumplirá, sino que yo sé que se cumplirá. Porque yo confío, yo sé que Dios cumple sus promesas y yo sé que Dios ha vencido el mal. Entonces, Dios es el bien invencible, el capaz de eliminar el mal. Y por eso, en medio del sufrimiento, el cristiano puede estar contento. No porque confía en algo inseguro, sino porque sabe con total certeza, por fe en Dios, sabe que el bien vence y sabe que sabe que el deber ser se va a cumplir. Obvio, si colaboramos con la voluntad de Dios. Y ya que hemos tocado el punto de que el bien vence, el bien triunfa, ahora sí podemos orientarnos hacia la pregunta: caramba, si Dios es perfecto y si el bien realmente puede triunfar sobre el mal, caramba, ¿por qué no lo elimina? Si para él sería tan fácil, ¿por qué no elimina el mal? Ya hasta ahora hemos dicho que el mal es posible, es una posibilidad, pero oye, si Dios no quiere permitir esa posibilidad, Él podría impedir esa posibilidad. Entonces, si es que esa posibilidad se vuelve una realidad, y todos sabemos que el mal es bastante real, entonces, ¿por qué Dios permite esta realidad cuando Él podría evitarla, impedirla? ¿Por qué? Vamos entonces a la siguiente. Todavía nos queda la pregunta inicial. Ya respondimos, si es que Dios permite el mal, definitivamente lo permite. Eso ya está dicho. ¿Pero por qué? Y la respuesta es esta. Porque para amar existe una sola manera de hacerlo. No hay dos maneras de amar, hay una sola manera de hacerlo. Para amar hay que querer amar, hay que elegir amar. Así como, por ejemplo, para ser bueno, para no ser malo, para ser bueno, yo debo querer ser bueno, debo elegir ser bueno. Y allí viene el grandísimo problema. ¿Qué pasa si no quiero? Ok, para amar o para ser bueno, yo necesito decidir serlo. ¿Qué pasa si decido lo contrario? Dios tiene que permitir, porque si Dios quiere el verdadero bien, no solamente, digamos, que las células de mi cuerpo se multipliquen, que hagan mitosis, etcétera, etcétera. No. Si Dios quiere que yo sea bueno,
¿ya? Donde hay verdadera bondad. Yo tengo que elegir ser bueno. Si Dios quiere que lo ame, yo tengo que elegir amar a Dios. Pero si es que yo tengo la elección, significa que yo podría decidir también no amarlo y no ser bueno. Vamos a la siguiente. Ok, me equivoqué. Vamos a la anterior. Porque aquí nos vamos a centrar. Este es el punto central de por qué Dios permite el mal. Y vamos a ver si podemos esclarecerlo. A ver, que Dios sea el ser perfecto, el más bueno, el más amable, el más bello, aunque a alguno le sorprenda lo que voy a decir, el ser más bueno, el más amable, el más perfecto, el más bello, no es suficiente para que lo amemos o para que nosotros elijamos el bien. No es suficiente para que lo elijamos a él. Pensemos en el diablo. El diablo no duda y sabe perfectamente que Dios es bueno, que Dios es perfecto, que Dios es eterno, que Dios es omnipotente, que Dios es la máxima belleza, la máxima hermosura. Todo eso el diablo lo sabe, pero no lo ama. La pregunta es ¿por qué no lo ama? Y la respuesta es sencilla, porque no quiere amar a Dios. No quiere. No lo ama porque no quiere. No es que el diablo no ama a Dios porque Dios es injusto. No. No ama a Dios porque Dios no es amable. No. No es amable, no ama a Dios porque por algún error de Dios. No. El diablo no ama a Dios porque no quiere y lo conoce mejor que nosotros. Conoce su perfección mejor que nosotros y no lo ama porque no le da la gana. Para amar a Dios, yo no debo solamente decir, ay, Dios mío, eres el más grande, tú eres el más bonito, yo debería estar siempre cerca de ti, yo nunca tengo que alejarme de ti. Todo ello está fuera de discusión. La cuestión central está en lo siguiente. Yo sé que Dios es el mejor, pero la pregunta y la cuestión central es, ¿yo quiero que Dios lo sea, que Dios sea el mejor? ¿O será que yo quiero ser más que Él? Y tal vez yo no quiero ser más que Él, pero ¿será que yo quiero que otro, algo más, ocupe el puesto de Dios? ¿Yo quiero quitar a Dios de su lugar y poner otra cosa? Yo ya sé que Dios es el más amable y sabio, pero yo quiero que Dios sea el más amable y sabio. ¿Me pone feliz que Dios sea el más amable y sabio? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos a un ser que solo tiene intelecto y no tiene voluntad. No tiene voluntad, solamente tiene intelecto. Es un ser que conoce, pero no elige, solo conoce, ¿ok? Conoce la verdad, pero no puede elegir el bien. Sin voluntad, yo no puedo amar. Sin voluntad, tampoco hay bondad. Un ser que posee solamente intelecto, tranquilamente y sin ningún problema, podría decir lo siguiente: yo debo ser bueno, porque ser bueno es la manera correcta de vivir, es el mejor modo de vivir. Lo más bueno en el mundo es que yo ame a Dios. Una persona o un ser que tenga intelecto, esto lo comprende, pero nunca podrá vivirlo, nunca. Porque aunque yo comprenda que yo debo ser bueno, que yo debo amar a Dios porque es el mejor modo de vivir, es el mejor acto que puede existir, el de amar a Dios, aunque yo lo comprenda, jamás podré amarlo. ¿Por qué? Porque jamás podré decidir amarlo si es que no tengo voluntad. Lo que intento decir con todo esto, por si acaso, es que la maldad se encuentra en la elección libre. La maldad se encuentra en la voluntad. Para amar hay que querer amar. No solo hay que saber que debo amar, sino que debo elegir hacerlo. Y allí está la voluntad, no el intelecto. Allí está la bondad en elegir amar. La mamá gato, por ejemplo, la mamá gato alimenta a sus gatitos llevada por el instinto. Lo que hace es responder a estímulos. Lo que hace es ser llevada la mamá gato, ser llevada por el instinto. En cambio, el ser humano tiene algo que se llama libertad y por eso el gato no tiene conducta. El ser humano tiene algo que se llama conducta. ¿Y de qué se trata eso? De que el ser humano se conduce
a sí mismo. De ahí viene la palabra conducta. Yo me conduzco, yo me dirijo. Y el ser humano se conduce a sí mismo y debe decidir hacer lo correcto. Vamos a seguir sobre este mismo punto. Para amar, no basta decir qué lindo eres, qué bueno eres, qué inteligente eres, qué grande eres, sino que el que ama debe querer amar. Por ejemplo, que yo vea una pared de color blanco que está muy bien pintada, que no tiene manchas, y que luego yo piense, la pared es blanca, la pared está pintada, la pared no tiene manchas, eso no tiene ningún mérito. Yo lo que estoy haciendo es una simple observación. Ahí no hay mérito. No hay mérito. ¿Qué cosa de buena estoy haciendo? Pues me están funcionando los ojos y está funcionando mi intelecto. Tengo una pared blanca bien pintada que no tiene manchas. Y yo digo, ahí hay una pared blanca que no tiene manchas. Pero ver la pared blanca y decir, esta pared blanca, sin manchas, bien pintada, yo quiero que siga así. Blanca, sin manchas y que se conserve bien pintada. En cambio, yo conozco otra pared que no es tan perfecta. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que la pared más perfecta siga estando así de perfecta, que siga siendo la más perfecta porque se lo merece. La que es más perfecta, yo quiero que se mantenga en ese lugar, en el puesto número 1, porque se lo merece. Yo lo deseo. Allí tengo un acto ordenado de la voluntad. Tengo un acto bueno. Incluso conociendo otra pared que no es tan perfecta, yo deseo lo mejor para el ser que es más amable, para el ser que es más bueno, para el ser que es más perfecto. Cuando yo estoy de acuerdo y yo quiero que así sea, entonces allí hay un acto bueno. Allí tenemos un acto de la voluntad. Entonces, hablando de Dios, conocer que Dios es el más perfecto y más amable no requiere de mí ningún ejercicio de la voluntad, ni allí hay mérito. Es simplemente recibir un dato. En cambio, querer amarle ya es otra cosa. Saber que Dios ocupa el primer lugar de todos es algo lógico, pero querer que Dios ocupe el primer lugar de todos, eso es bueno. Eso ya no es lógico, eso ya es bueno. Ahí hay un acto de la voluntad, hay un acto libre. Conocer la perfección y querer que Él ocupe el lugar que Él se merece no es simplemente observar la realidad, es un acto voluntario, es querer aceptar la realidad, es someterme a la realidad y no querer someter la realidad a cualquier capricho mío. El diablo conoce a la perfección que Dios es mejor que cualquier otro ser, pero el diablo no quiere que así sea, no quiere que así sea. Entonces, seguimos sobre la misma cuestión. ¿Por qué Dios permite esto? Y es porque Dios, al final, debe hacernos una pregunta tremendamente importante, cuya respuesta debe ser libre. La pregunta de Dios no es la siguiente. Oye, ¿tú crees que yo soy el más perfecto? Esa no es la pregunta de Dios. Eso es demasiado obvio. Eso nadie lo discute. Nadie lo discute. Eso ya todo el mundo lo sabe. La verdadera pregunta de Dios es la siguiente. ¿Tú quieres amarme o no? No se trata tanto de si yo sé que Él es perfecto, si yo sé que Él es justo. Se trata de si yo quiero amarlo a Él, sí o no. Y allí Dios no puede controlar la respuesta. Esa respuesta ya no depende de la perfección de Dios. Si nos damos cuenta, ¿no? Que esa respuesta no depende de que Dios sea perfecto, depende de que yo quiera responder de manera afirmativa. Si rechazar a Dios está mal y Dios no va a controlar mi respuesta, entonces necesaria y también lógicamente Dios debe permitir el mal, porque no me va a obligar a acoger el mal. No me va a obligar a acogerlo a Él. No me va a obligar a acogerlo a Él si Él quiere una respuesta libre. Por lo tanto, a la pregunta, ¿quieres amarme? Necesariamente, lógicamente, Dios tiene que permitir que haya la posibilidad de mal. Porque yo podría decirle, no, Señor, no quiero. Ahora,
Recordemos que nosotros no somos ángeles y estamos siendo continuamente probados. Es como si Dios continuamente nos hace esa pregunta. En este momento, aquí nosotros reunidos virtualmente, estamos siendo probados. Somos seres temporales. Los ángeles son seres atemporales. ¿Cómo demostrar entonces que yo quiero aceptar a Dios? Bueno, en cada momento tengo que aceptar, tengo que responderle al Señor. Por ejemplo, ¿cómo demuestro yo que tengo fe? Ahora sí estoy hablando, por si acaso, de la fe teologal, de la fe sobrenatural. ¿Cómo yo le demuestro a Dios que tengo fe, que tengo esperanza? Si este mundo fuese el cielo, yo no podría tener ni fe ni esperanza. Pero ahora, en este mundo, yo necesito la fe porque no tengo evidencia. Ahora necesito esperanza porque tengo alguna situación que me desanima. Sin el desánimo, yo no puedo tener esperanza. ¿Cómo le digo a Dios que en Él espero? Si no hay nada que me desanima, ¿cómo le digo a Dios que solo en Él espero? Si no hay nada que me haga dudar, ¿cómo le digo a Dios que creo? Si a mí nada me preocupa, ¿cómo pongo la esperanza en Dios y no en otra cosa? Cuando hay algo que me preocupa, significa que hay algo que me falta. ¿Y cómo le demuestro a Dios que yo tengo esperanza en Él? Bueno, porque frente a ese mal que yo tengo, yo puedo pensar en un bien más grande. Y tengo que responderle al Señor, Señor, yo espero en ti, Señor, yo creo en ti. Y vamos a la pregunta más esencial, la que tenemos en la pantalla. Señor, yo quiero amarte. Vamos a hablar un poquito del amor y ya con esto estaríamos casi cerrando. Vamos a hablar un poquito del amor en la siguiente. Ya hablamos de fe, ya hablamos de esperanza, pero ¿y la caridad y el amor? El amor, en las palabras más simples que a mí se me ocurre ponerlo, y no estoy intentando dar una definición de amor, por si acaso, pero en las palabras más simples que a mí se me ocurre ponerlo es, yo amo cuando puedo decir que prefiero al otro. ¿De qué se trata el amor? Se trata de preferir, de elegir libremente al otro por encima de mí. ¿Cómo puedo lograr esto yo si no hago el sacrificio de olvidarme de mí? Si me pongo a mí en primer lugar, yo no puedo amar. Sin embargo, si yo aprendo a ponerme a mí en segundo lugar, eso siempre me va a costar. Si se entiende que amar cuesta, si se entiende que amar, aunque sea lo más bello que existe, es algo que me requiere esfuerzo, bueno, pues el diablo no quiso hacerlo. Y no por ignorante, sino porque eligió ponerse a sí mismo por encima del bien. Eligió colocarse a sí mismo por encima de lo correcto. ¿Y por qué estoy hablando del amor? Insisto, porque estamos intentando responder a la pregunta, ¿por qué Dios permite el mal? Y es que Dios quiere que yo lo ame, pero para amarlo tengo que preferirlo a Él antes que a mí. ¿Qué pasa si yo me elijo a mí? Si yo decido libremente que no lo voy a poner a Él en primer lugar. Intelectualmente yo sé que Él es mejor que yo, sé que es más bueno que yo, más perfecto, eterno, omnipotente. Intelectualmente lo sé, pero tengo que querer que así sea. Y si yo no quiero que así sea, y a todo el mundo le cuesta ponerse a sí mismo en segundo lugar, entonces, si yo quiero, como lo siento, pero como el diablo, ponerme a mí mismo en primer lugar, aunque yo sepa que Dios es más perfecto, yo me elijo a mí, lo siento, pero entonces yo estoy actuando mal. Y si Dios quiere que yo lo ame, al mismo tiempo, eso abre una puerta a que yo pueda elegir mal, porque para amarlo tengo que elegir bien. Ahora, vamos a la siguiente. El mal, ya que sabemos que es una realidad, el mal es algo con lo que tenemos que encontrarnos,
Pero aquí ya no puede responder la filosofía, aquí vamos a responder desde la fe sobrenatural. El mal es siempre relativo y el mal es siempre vencido. Siempre vencido. ¿Por qué? Porque así de simple, el bien es mayor. El bien es mayor. Y si yo acepto que el bien será siempre mayor que el mal, ¿en qué se transforma el mal? El mal se transforma en algo relativo. El bien puede ser absoluto, la perfección puede ser absoluta, pero si yo acepto que el mal siempre es vencido por el bien, el mal se convierte en algo relativo. El mal no es un absoluto. Y si es que el mal es relativo, entonces yo el mal puedo utilizarlo para una oportunidad, como una oportunidad para practicar el bien. Les pongo un ejemplo. ¿Qué cosa es más perfecta? ¿Qué cosa demuestra mayor perfección? ¿Que a mí nunca me roben o que me roben y yo logre perdonar al ladrón? Demuestra mayor perfección que me roben y yo logre perdonar. El mal, ya que siempre será vencido, termina siendo algo relativo. Y como relativo, termina siendo una oportunidad para que se manifieste la grandeza y la perfección del bien. O si queremos ponerlo en otras palabras, la grandeza y la perfección de Dios. Bueno, obviamente lo que tenemos en pantalla es la imagen de una escena del Señor de los Anillos, en donde Gandalf demuestra que no importa lo terrible que se presente el mal, el bien vence. Pensemos también, tal vez, en un partido de fútbol, ¿ya? Tenemos al mejor jugador del mundo, y ya que estoy hablando con argentinos, y bueno, obvio, ¿no? Argentina ha quedado campeón, vamos a poner el ejemplo de Messi. Vamos a decir que Messi como jugador es perfecto. Vamos a decirlo como ejemplo, ¿ok? Tenemos al mejor jugador del mundo, sin comparación, ¿ok? No hay duda, todo el mundo sabe que él es el mejor. Ahora, que él juegue o no juegue, no cambia nada. Él sigue siendo el mejor, no cambia nada. Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el jugador perfecto. Pero para que se manifieste, para que sea visible su perfección, él debe jugar. ¿Él necesita jugar? No. A él no le cambia nada. Si él está sentado en su casa, él sigue siendo el mejor, sigue siendo un jugador perfecto. Pero si él quiere demostrar lo buen jugador que es, entonces allí sí necesita jugar, necesita ponerse a prueba. Esta frase es demasiado importante para comprender el mal. Necesita ponerse a prueba. En el jugador o en Messi no hay ningún cambio si juega o no juega. Sin embargo, cuando juega, se nota claramente que es invencible. Más o menos así es el mal para Dios. Dios no necesita el mal para ser bueno, como algunos pensarían. Dios es bueno porque existe el mal, entonces cuando Dios elimina el mal, eso lo hace bueno. No, no es cierto. Dios no necesita el mal para ser bueno. Pero ya que existe el mal, nosotros podemos reconocer a través del mal la grandeza y la perfección y podemos imitar a Dios. Y el mal para nosotros se vuelve una oportunidad para imitar y para seguir la grandeza de Dios y la perfección del bien de la que Él goza. Tampoco necesito yo el mal, pero repito, sabiendo que el mal existe y sabiendo que el mal será siempre vencido, entonces el mal termina siendo incluso, aunque lo siento si esto puede ser muy complicado, pero el mal puede terminar siendo incluso algo conveniente. No digo algo deseable, cuidado, yo no he dicho que el mal es deseable, pero estoy diciendo que podría ser incluso algo conveniente, porque, a ver, lo deseable es lo perfecto, donde no hay nada de mal, donde no hay error, pero el mal podría ser conveniente cuando se desea mostrar la grandeza y la potencia infinita del bien. Ahora vamos a la penúltima diapositiva. Como vemos, ya estamos... perdón, ¿no hay una antes de esa? Ya, no pasa nada. No pasa nada. Siempre queda entre las preguntas, y yo me estoy adelantando a las preguntas,
Ya, ok, yo acepto que el mal es una oportunidad, yo acepto que el mal es posible, bueno, lo que sea. Pero la pregunta que siempre queda, ¿por qué tengo yo que sufrir el mal por culpa de otro? Es decir, eso se llama la cuestión del mal injusto, el mal injusto. Si yo actúo mal y me sucede algo malo, ok, lo comprendo. Pero si yo quiero ser bueno y hago cosas buenas, ¿por qué tengo yo que sufrir el mal? Y a esto podríamos responder nuevamente desde la filosofía. Lo que tú quieres es que Dios te cree a ti ya en el cielo junto a Él. Pero recuerda que eso no lo hizo Dios ni siquiera con los ángeles. Para ir al cielo, yo debo querer ir al cielo. Debo decirle al Señor que sí libremente. Lo que tanto deseo, lo que tanto quiero, se cumplirá. Ah, no, es que yo quiero ser bueno y que me pasen cosas buenas. Ya, lo que yo tanto deseo se va a cumplir. Pero primero debo demostrar que lo deseo verdaderamente. La justicia, el bien para los buenos, eso se cumplirá. Pero la pregunta es, ¿yo soy bueno? Yo quiero que a los buenos le pasen cosas buenas. Ok, primero responde esta pregunta. ¿Tú eres bueno? Yo soy bueno. Primero debo demostrarlo. Debo elegirlo. Debo ponerme a mí en segundo lugar y debo dar a Dios, al ser perfecto, lo que Él se merece. Debo amar el bien incluso en circunstancias contrarias. Incluso debo amar el bien en circunstancias malas, en circunstancias dolorosas. Y cuando yo demuestre que yo he puesto al bien por encima de todo, entonces yo habré demostrado que realmente soy bueno. Y ahí podré decir, ok, a los buenos cosas buenas y a los malos cosas malas. Ahí es cuando yo lo demuestro y ahí es donde yo por fin tendré justicia, consecuencias buenas para aquel que es bueno, una vez que yo he demostrado ser bueno, que he demostrado que esa es mi elección. Y tal vez para cerrar, ya que tenemos esa imagen en pantalla, el mal ya sabemos que fue vencido por la omnipotencia del bien. El mal no puede nada contra nuestro Señor, no puede nada contra Dios. Y el mal no es nada más, bueno, visto cristianamente, no es nada más que una oportunidad para que yo pueda amar más a Dios, unirme más a Él. Y si debo pasar por un dolor, pues eso solamente sirve para que yo aumente mi fe y le diga al Señor, Señor, cómo me encanta imitarte. No solamente cuando hacías milagros, cuando caminabas por encima del agua, cuando curabas las enfermedades, cuando dominabas los demonios, dominabas las tempestades. Señor, cómo me encanta imitarte también en el dolor. Porque adivina qué, eso me enamora más de ti, me une más a ti, me hace más uno contigo. Y si me hace más uno contigo y tú eres la bondad, a mí me hace más bueno, me perfecciona. Porque yo no le tengo miedo al mal, porque el mal es relativo. En cambio, tu omnipotencia y tu bondad son absolutas. Así que el mal no es nada más que una oportunidad para amarte más y conocerte mejor. Miren, estamos a una hora exacta, ¿no? Espero que estén despiertos.